Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Amado Padre, te damos gracias esta noche por este tiempo que nos permites tener para meditar en tu palabra, para escudriñar. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón dispuesto, un corazón entendido, que podamos nosotros entender esta palabra que vamos a tomar, que vamos a alimentarnos de ella. Te pedimos que podamos guardarla en nuestro corazón, que podamos llevarla por obra. Te pedimos por mis hermanos que están a punto de conectarse para que apresure sus pasos. Por todos aquellos que no van a poder conectarse, te pedimos que los bendigas, que pongas en ellos ese anhelo y deseo de meditar en tu palabra, de estudiar, de crecer en sabiduría. Te pedimos que tomes el control de este estudio, que quites todo estorbo que quiera impedir que este estudio se lleve correctamente, que podamos nosotros entender tu palabra, y te pido también que nos ayudes a ser esos varones esforzados y valientes que en todo momento buscan reflejar tu amor, buscan reflejar tu carácter. Te pedimos que pongas esa sabiduría, esa santidad que necesitamos para ser cabeza de nuestro hogar, de nuestra familia, que podamos nosotros reflejar a Cristo y que podamos transmitir ese amor, esa sabiduría, esa santidad. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a continuar. Si recuerdan el estudio pasado, estuvimos viendo las señales de la santidad, ¿no? Cómo es que nosotros podríamos darnos cuenta que estamos realmente en ese proceso de santidad, que estamos creciendo en santidad y que realmente vamos madurando, ¿no? Vamos madurando en esa parte de obedecer la palabra y de estar en ese camino por donde Jesucristo nos ha mandado que caminemos, que sigamos sus pisadas, que sigamos sus huellas. Entonces, si recuerdan, vimos 2 puntos, creo que nada más nos dio tiempo de 2 puntos, que es el primero, nos comenzamos a separar más del pecado, ¿no? Ese es el primer punto. Nada más vamos a recordarlos rápido. Y el segundo punto, tengo cada vez mayor deseo de estar en la eternidad, ¿no? De llegar a ese momento donde voy a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un anhelo que también va a ir creciendo junto con la santidad. Entonces, vamos a continuar con otra señal. Tercer señal va a ser, habrá una separación cada vez mayor del mundo. Señal número 3, habrá una separación cada vez mayor del mundo. Entonces, ¿qué nos ofrece el mundo? Bueno, pues nos ofrece las fiestas, la diversión, las amistades, el dinero. Entonces, todo eso que está en el mundo comienza a perder valor, ¿no? Cuando nosotros vivimos en el mundo, pues valorábamos eso, ¿no? Atesorábamos todo eso. Incluso lo buscábamos, a lo mejor era un afán el ser popular, el ser exitoso, el que siempre se me reconozcan mis logros, eso era siempre algo que yo buscaba, ¿no? Todo esto para alguien que a lo mejor desde pequeño ha seguido la instrucción de Cristo, ha seguido la instrucción de la palabra, pues a lo mejor no estuvo tanto en contacto con el mundo, ¿no? Aprendió desde pequeño a separar toda esa parte que Cristo nos dijo, ¿no? Están en el mundo, pero no son del mundo. Y aquí eh, pues lo complicado es para los que vivimos tantos años, pues en el mundo, ¿no? Se vuelve un poco más complicado el podernos separar de todo eso atractivo que nos ofrece el mundo, pero hoy sabemos que no es en nuestras fuerzas, precisamente el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos da ese poder y esa fuerza
para nosotros ir poco a poco alejándonos del mundo. ¿Cómo va a ser? Pues mediante la obediencia a la palabra, que ya vimos que es algo de lo que nos va a acercar más al Espíritu Santo, perdón, nos va a acercar más a Cristo, vamos a tener más comunión con Él y pues eso poco a poco se tiene que ir reflejando también en que me voy alejando del mundo. Ajá. Entonces, vamos al primer versículo que vamos a ver hoy, es primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Ajá. Entonces dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Entonces aquí es una clara instrucción, ¿no? No améis el mundo. Sabemos que el amar, pues es algo que quieres tener contigo, ¿no? El que no te quiere separar, eso es tener quizá ese amor. Entonces dice, no lo ames, no lo busques, no te afanes por estar en el mundo, por obtener esas cosas que ofrece el mundo. Vamos a entender o vamos a tratar de explicar qué es el mundo. Podemos definir al mundo como la sociedad humana que no tiene a Dios. Entonces, todos los que no tienen a Dios, todos los que no tienen a Cristo, podríamos decir que son parte del mundo. Entonces, todos ellos te van a querer influenciar o su conducta va a ser contraria a lo que Dios ha establecido. Entonces, todos ellos podemos decir que son parte del mundo. El mundo también abarca grandes cosas, ¿no? Podemos hablar de que el mundo, un sistema mundano, incluye al comercio, incluye la política, incluye la religión, la educación, la diversión y los gobiernos. Todo eso incluye el mundo, ¿no? En todos esos aspectos está presente el mundo. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? ¿Qué ofrece? ¿Qué te ofrece el mundo? Satanás, mediante el mundo, nos puede ofrecer poder, nos puede ofrecer riqueza, nos puede ofrecer posesiones, nos puede ofrecer honores, ¿no? Esos aplausos, esos elogios, todo eso te puede ofrecer. Los logros intelectuales, ¿no? El hecho de que siempre desde pequeño te digan es que la meta es ser exitoso, ¿no? Y habría que ver qué es el éxito, ¿no? Habría que definir qué es el éxito. Un prestigio, también el mundo te ofrece prestigio. Y pues toda clase de placeres pecaminosos, ¿no? Eso es lo principal que nos aleja de Dios, todos esos placeres pecaminosos. Entonces, Satanás, a través del mundo, puede darnos casi todo lo que nosotros podemos desear, ¿no? Por eso es muy importante qué está en tu corazón, qué realmente deseas, qué realmente anhelas. Porque al final, el que se te cumpla un deseo no quiere decir que viene de parte de Dios. El que se cumpla un anhelo que tú has tenido en tu corazón no quiere decir que viene de parte de Dios. Entonces nosotros debemos discernir espiritualmente, ¿no? Debemos ver las cosas que no se ven, que muchas veces podemos confundir con algo bueno que nos pasa con una bendición y hay que ser sensibles a esa parte, ¿no? Entonces, si ya vimos que Satanás está en el mundo o gobierna el mundo, vamos a respaldarlo con la palabra. Y vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, aquí está claro, ¿no? Satanás gobierna el mundo. ¿Por qué? Pues porque Dios así se lo ha permitido, ¿no? Recordemos que hay una voluntad permisible de Dios. No es que Satanás haga lo que quiera y se salte el mandato de Dios o las ordenanzas de Dios, sino que Dios le ha permitido que gobierne el mundo, ¿no? Entonces, no es una lucha, Dios no está luchando y queriendo controlar el mundo, eso no está pasando, Dios es soberano, Dios es todopoderoso y no tiene esa lucha, ¿no? Si Satanás gobierna el mundo es porque así Él lo ha querido y Él así lo ha decidido. Entonces, ¿qué busca Satanás? Pues busca, recordemos que Satanás siempre ha querido ser como Dios, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Pues que los hombres le adoremos, que los hombres siempre lo estemos alabando. Eso es lo que busca Satanás, que en lugar de alabar y adorar a Dios, quiere esas alabanzas y esas adoraciones hacia Él, ¿no? Quiere que nosotros nos alejemos de Dios, quiere que nosotros no creamos en Dios, quiere que nosotros estemos en contra de Dios. Ajá, eso es su propósito. Todo lo que el mundo puede ofrecernos es algo, ya vimos, esos placeres pecaminosos se vuelven unas ataduras, nos vuelven, podemos estar esclavizados a todo eso que nos ofrece el mundo, ¿no? El mundo te va a ofrecer fiestas, el mundo te va a ofrecer alcohol, el mundo te va a ofrecer drogas, y aparte de que te lo ofrece, te engaña haciéndote creer que eso es parte de la diversión, ¿no? Que no hay diversión si eso no está presente a donde tú vas o a donde quieres divertirte. Entonces ahí comienza esa esclavitud, ¿no? Sabemos que el alcohólico empezó con un traguito, empezó con un vasito, empezó con una botella. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta qué tanto somos atraídos hasta que ya algunas veces tocamos fondo o se vienen problemas enormes que ya no sabemos cómo solucionar. Es ahí cuando decimos, ay, ¿cómo me metí en esto? ¿No? Ay, ¿cómo permití llegar hasta esto? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Otra cosa que nos ofrece el mundo es el entretenimiento, es la diversión, quizá no de las fiestas, pero incluso en tu hogar te va a ofrecer entretenimiento y diversión. Ejemplo, pues televisión, Netflix, ¿no? HBO, todo eso, ya, o sea, ya no nos conformamos con 1 o 2 horas, ¿no? Ahora ya hay hasta maratones, ¿no? Y te dicen, aviéntate un maratón de esta serie y te la pasas desde la mañana hasta en la noche con X cantidad de contenido. ¿Qué es lo que busca Satanás? Pues que no estés meditando en la palabra, que no estés tomando ese tiempo para meditar en la palabra o compartiéndolo con tu familia, ¿no? Aquí es muy importante que ese tiempo que nosotros compartimos con la familia, pues que también lo estemos aprovechando de manera que la palabra se comparta, ¿no? Nosotros como sacerdotes, como maestros, como guías, como ese rol de cabeza, de familia, pues tenemos que aprovechar todas esas oportunidades para compartir la palabra. Nos toca a nosotros compartir la palabra. A lo mejor es algo en lo que hemos fallado, es algo que no hemos realmente llevado bien en orden, ¿no? Pero el rol de maestro, el rol de guía, el rol de sacerdote, pues es nuestro. Y nosotros debemos primeramente prepararnos en la palabra para que podamos compartir para que podamos compartir a nuestra familia, ¿no? Entonces, en vez de estar ocupando nuestro tiempo en esto que ofrece el mundo, pues meditemos en la palabra, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que nos ofrece el mundo. Otro ejemplo, bueno, ya hablamos que el mundo te ofrece o establece la forma
el comercio, ¿no? La forma en que se comercializa todo. Entonces aquí también entra esa parte que tiene el dominio Satanás. Hoy sabemos que todo está basado en esa riqueza, ¿no? En ese buscar la riqueza, quién es el país más poderoso, el que tiene más recursos, quién es el país más productivo, pues el que tiene mayor inversión para que se pueda producir algo, ¿no? ¿Y hacia dónde nos lleva esto? Pues a que también nosotros como hombres, como trabajadores, pues estemos buscando eso, ¿no? Que nosotros estemos buscando cómo obtener mayor riqueza, cómo obtener un mejor sueldo, cómo obtener más para ganar, para gastar más, ¿no? Al final se vuelve una meta, ¿no? Se vuelve una meta el tener más y más y más para gastar más y más y más. Entre más tenemos, más gastamos, ¿no? A veces tenemos la idea de que con un mayor sueldo nos va a ir mejor o vamos a estar más tranquilos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos más ingreso, pero también gastamos más. Entonces al final nos quedamos en las mismas, ¿no? Si no cuidamos esa parte, nos vamos a quedar en la misma. Aunque tengamos más ingreso, también gastamos más. Pero esto también es parte del mundo, o sea, el mundo nos está arrastrando hacia esa parte del capitalismo, ¿no? De que todo está basado en la cantidad de riqueza o de dinero que cada uno tiene, tanto desde los gobiernos, hablando de países, hasta nuestro hogar, ¿no? Nosotros estamos buscando siempre esa riqueza y es algo que el mundo te va a ofrecer, ¿no? Te va a decir, eh, el, el mismo hombre está preparado o se prepara para venderte necesidades. Entonces te crea esas necesidades, te produce, fabrica esas necesidades. Entonces te dice, fabrica una televisión y te dice que la debes de tener en tu casa porque si no te estás quedando atrás, porque si no ya eres un hombre que no está actualizado y te crea esa necesidad de que tú debes de tener esa televisión, ¿no? Ese modelo. Igualmente pasa con los coches, con los teléfonos, con todo eso. Y al final nosotros nos volvemos esclavos de toda esa modernidad y todo eso que ofrece Satanás a través del mismo hombre, ¿no? Usa hombres para diseñar, para crear cosas que después las vende como necesidades para nosotros mismos. Entonces, debemos ser cuidadosos. Eso es el mundo y nosotros con nuestro proceso de santificación, cada vez vamos a estar más alejados. Ya no se va a volver una necesidad, ya no es un afán, ya eso tú sabes distinguir cuando está fuera del orden de Dios, todo eso que el mundo te quiere ofrecer, ¿no? Tú ya vas a poder distinguir todo eso que el mundo te ofrece y que no es adecuado que nosotros caigamos en eso porque nos está alejando de Dios. Entonces, eso es una señal, ¿no? Que nosotros ya vamos a poder distinguir y ya no va a ser tan, eh, que ya no vamos a valorar tanto, ya no vamos a atesorar tanto todo eso que el mundo ofrece. Y acompáñenme a primera carta de Juan 2:16. Dijimos que íbamos a leer del 15 al 17, ahora vamos al 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí otro ejemplo, ¿no? De lo que el hombre busca. Sabemos que Jesús fue tentado con estos deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Jesús fue tentado, pero él no cayó. ¿Qué quiere decir? Que también Jesús espera que nosotros no caigamos en esto, ¿no? Si bien él ha permitido que nosotros sigamos en este mundo, pues ha sido claro, ¿no? Son del mundo, perdón, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué nos ha dejado aquí? Pues es claro su propósito, ¿no? Que debemos llevar la palabra, debemos llevar el evangelio a los demás. Ese es el propósito del por cual nos ha o ha permitido que nosotros sigamos en el mundo. Si no fuera así,
pues los que ya creímos, los que ya aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos vamos y entonces los demás, ¿cómo lo van a conocer? ¿Cómo van a llegar a sus pies si los que ya creímos no hacemos nada, ¿no? Entonces es muy clara esa instrucción y ese propósito. Y ahora vamos al versículo siguiente, al 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ajá. Entonces, este es un poco relacionado con la parte de estás buscando la eternidad, ¿no? Aquí dice que el mundo, todo lo que hay en el mundo es temporal, excepto lo que tú, la fe que tienes que te va a llevar a la presencia de Dios. Ese proceso de santificación, ¿no? Va a ser que nosotros lleguemos a esa vida eterna. Y vamos a Mateo, vamos a ver esta parte de la tentación de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 4. Y aquí también se puede observar en este versículo que vamos a leer, Mateo capítulo 4, 8, versículos 8 y 9. ¿Qué podemos observar en estos versículos? Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces aquí se ve el dominio de Satanás de esos reinos, ¿no? Del mundo. Al final, Satanás le estaba ofreciendo el mundo, ese mundo a Jesús, pero Jesús no lo aceptó. Jesús, en vez de aceptar esa tentación, aceptó la voluntad del Padre, que fue el sacrificio, ¿no? Por nuestros pecados. Eso fue lo que eligió Jesús y eso es lo que nosotros debemos elegir. Satanás va a hacer cualquier cosa para que nosotros caigamos en la tentación, para que nosotros seamos atraídos a ese mundo, para que se cumplan nuestros deseos y nuestros anhelos. Sin embargo, nosotros ya tenemos un propósito, nosotros ya tenemos una meta y no debemos perder la mirada de poner nuestros ojos en Jesús y que vamos a llegar a su presencia. Ajá. Esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito y no debemos perder de vista eso. Amén. Y vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ajá. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Pues librarnos de ese mundo, ¿no? Por eso Jesús oró que nos guardara del mal, que no pedía que nos quitaran del mundo, pero que nos guardaran del mal. Entonces, aquí es claro, ¿no? Que Él se entregó para que nosotros fuéramos liberados de esas atracciones del mundo, de eso que el mundo te absorbe, te rodea, te esclaviza, y Jesús se entregó para que nosotros no cayéramos en esas tentaciones. Y vamos ahora a Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí no podemos mezclar, ¿no? A veces quisiéramos
un día soy santo y obedezco la palabra y otro día soy mundano y vivo en el mundo, ¿no? Entonces me dejo atraer por el mundo. Entonces aquí es muy claro, no podemos mezclar esta señal que es alejarse cada vez más del mundo, pues tiene que ser progresiva, ¿no? No puedo un día sí, un día no, un día sí, un día no, avanzo, me regreso, avanzo 2, me regreso 1, avanzo 2, me regreso 2. Así no va a crecer nuestra santidad, así no vamos a poder madurar en la palabra, así no vamos a poder crecer en esa santidad que todos estamos buscando en ese proceso. Nos vamos a estancar porque queremos mezclar lo santo con lo mundano. Entonces aquí esa separación debe ser progresiva. No puedo regresarme, no puedo voltear para atrás y decir, ay, es que extraño esto, ay, es que antes hacía esto. Siempre debemos mirar hacia enfrente, ¿no? Hacia donde vamos, hacia la meta, y no estar volteando a lo que dejé, a lo que extraño, a lo que me gustaría estar haciendo, ¿no? Eso ya quedó atrás. Ya hoy somos nuevas criaturas. Ya hoy nos hemos vestido del nuevo hombre, ¿no? Y dejamos el viejo hombre atrás. Entonces ya eso de regresarnos, de recordar, de extrañar, eso ya lo debemos quitar de nuestra vida. Y ahora vamos a Juan, ahora es el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15 y 16. Y aquí está, ¿no? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan, ¿qué dijiste, Eric? Es Juan, capítulo 17, versículos 15 y 16. Gracias. Sí. Ajá. Entonces, aquí era lo que hablábamos, ¿no? En los versículos anteriores. No somos del mundo, así como Jesús nunca fue del mundo, ¿no? Entonces, si nosotros en algún momento de nuestra vida estuvimos en el mundo, ya es momento de irnos alejando, irnos separando. Ese es nuestro proceso de santificación. Y una señal es que he dejado todo eso atrás. Si no todo, por lo menos debo de ir creciendo, ¿no? Debo de ir, se debe de notar ese avance de que ya estoy alejado del mundo. Ahora, otra señal. Aquí dejamos esta parte de separarnos del mundo y vamos a una cuarta señal, que va a ser, vas a tener ganas de servirle al Señor. Te van a dar ganas de servirle al Señor cuando tu santidad vaya creciendo. Ajá, esa es otra señal. Y vamos a Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos 6, 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿no? Entonces, ese proceso de santificación nos va a llevar a querer servirle al Señor. Y no, ajá. Creo que lo anoté mal. Romanos 6. 6:13. Ah, ya. Ajá. Romanos 6:13. Ajá. Entonces, aquí también es clara la palabra, ¿no? Nos va a llevar a alejarnos del pecado y en vez de usar nuestro cuerpo, usar nuestra mente, usar nuestros talentos y nuestras virtudes o nuestras características para el pecado, las vamos a usar como instrumentos de justicia, ¿no? Instrumentos que le sirvan al Señor. Entonces, ese es también una señal de que estoy siendo santificado.
y no hablamos como tal de un ministerio en la iglesia, ¿no? Sabemos que ya nosotros le servimos al Señor desde el momento que damos testimonio de Él, ¿no? Damos testimonio de su palabra. La persona que nos ve, que sabe que nosotros somos seguidores de Cristo y que nosotros anhelamos reflejar a Cristo y que hacemos todo lo que esté en nuestras manos para crecer en esa santidad, así ya estamos sirviendo, ¿no? Ya estamos evangelizando, ya estamos ayudando a que los demás que no conocen a Cristo lo conozcan a través de tu vida, lo conozcan a través de cómo te comportas, a través de cómo estás en tu matrimonio, a través de cómo te relacionas con tus hijos, a través de cómo haces las cosas en tu trabajo. Ese testimonio también es un servicio a Dios y a Cristo, ¿no? Entonces, nosotros queremos compartir, ¿no? Ya es un anhelo el que tú quieras compartir a los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu economía, con tu salud, todo eso que Cristo ha hecho por nosotros, lo queremos transmitir, lo queremos dar a conocer, ¿no? Entonces, ese anhelo es el que dice que vas a querer servir, ¿no? Vas a querer ser instrumento para que los demás conozcan a Cristo. Entonces, eso es parte de nuestra santificación, eso es parte de nuestro crecimiento. Y obviamente ese servicio pues va acompañado de sabiduría, ¿no? Obviamente nos tenemos que preparar para que en un momento dado, si alguien, Dios te agenda a alguien que no conoce a Cristo, pues tú puedas llevarlo a los pies de Cristo, ¿no? Puedas llevarlo a que reciba a Cristo en su corazón. Y obviamente pues ese anhelo y ese deseo de servir pues va acompañado de querer prepararte para que eso ocurra, ¿no? Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera carta a los Corintios. Capítulo 15, versículo 58. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Entonces aquí usa la palabra crecimiento, ¿no? Entonces ese servicio también va a ir en crecimiento, esa sabiduría también va a ir en crecimiento, nuestra santidad va a ir en crecimiento. Entonces es progresivo, ¿no? Pero ese anhelo de servir va a estar presente. Conforme vayamos nosotros creciendo en esa santidad, ese anhelo también va a ir creciendo. Amén. Entonces aquí dice permanecer firmes y constantes. Firmes y constantes. Eso es lo que debemos buscar, no detenernos, siempre ir hacia adelante, ¿no? Aunque sea poquito, aunque sea un poco, pero siempre en crecimiento. Amén. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 5. Vamos nuevamente a Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿no? Entonces, aquí habla de ese servicio, ¿no? Fuiste llamado a servir, fuiste llamado a ser discípulos, a llevar el evangelio. Entonces, nosotros, conforme vayamos creciendo en ese proceso de santificación, pues también nuestro servicio va a ir creciendo, ¿no? Vamos a ir perfeccionando ese servicio. Esa palabra que nosotros podemos compartir cada vez va a ser más fluida, va a ser
más precisa para compartir a todos aquellos que necesitan conocer a Cristo. Amén. Y la quinta señal que vamos a ver es el deseo de leer más y de conocer más la voluntad del Señor. Entonces aquí va muy relacionado con esta parte del servicio. Lo que decíamos, ese servicio va a ir acompañado de preparación, va a ir acompañado de estudio, va a ir acompañado de crecimiento en sabiduría, en el conocimiento de la palabra. Entonces vamos a tener cada vez más deseo de conocer la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo a través de la palabra. Y vamos aquí al versículo de primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, nuevamente usa la palabra crecimiento, ¿no? Crezcáis. ¿Cómo? Pues deseando esa palabra, ¿no? Anhelando realmente conocer la voluntad de Dios a través de esta palabra. Ya sabemos que la palabra es su voluntad revelada. Todo lo que Él quiso darnos a conocer está en la Biblia, y entonces nosotros tenemos en ese proceso de santificación, ese anhelo de cada vez conocer más esa voluntad, cada vez leer más, ocupar más tiempo en esa meditación, en el escudriñar la palabra. Ese deseo también va a ir creciendo conforme nos vamos santificando. Amén. Y por último, ya para terminar el estudio, Salmos 143, 10. Vamos a Salmos 143, 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, ¿no? Entonces, ese proceso de santificación nos lleva a cada vez desear conocer más su voluntad para poderla llevar por obra, ¿no? El obedecer, conforme voy obedeciendo, obedezco lo que voy aprendiendo, y esa obediencia me va a llevar a santificarme, y esa santificación me va a llevar a querer desear más palabra y que pueda llevarla por obra. Entonces se vuelve así un proceso continuo, ¿no? Un proceso que no me estanca, sino que me lleva a crecimiento, y un crecimiento integral, ¿no? Un crecimiento en santidad, un crecimiento en sabiduría, un crecimiento en amor, un crecimiento en todos los aspectos de mi vida, ¿no? En mi trabajo, con mi esposa, con mis hijos. Es un crecimiento que por donde lo queramos ver va a ser integral, ¿no? Nada va a quedar fuera de ese crecimiento. Vamos a ir creciendo en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Einer, ¿nos despides en oración, por favor? Querido Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Gracias por que hablaste a través de la boca de nuestro hermano Eric. Señor, gracias por seguirnos alimentándose en nuestras vidas, Señor. Permítenos seguir esforzándonos, Señor. Seguir caminando contigo, Señor. Permíteme obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Toma el control de cada cosa que hagamos, Señor. Y que sobre todo nos permita ser testimonio. Nos permita demostrar
lo que haces nosotros. Si es que nos quedemos callados, Señor, permítenos predicar, Señor, predicar de tu palabra, Señor. Permítenos llevarles consuelo a aquellas personas que amanecer, Señor, que si es tu voluntad, conozcamos un nuevo día, Señor, y todo lo que hagamos te lo entreguemos a ti primero que nada, Señor. Todo esto, todo, amén.